Mi colega, mi estimado colega Ignasi Frigola, del Colegio de Abogados de Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo estamos? Muy bien. Me alegro. Y bueno, hoy vamos a hablar un poquito de esos administradores que a veces no lo hacen de todo bien, qué responsabilidades puedan tener frente a los socios, frente a terceros. Pero en fin, vamos a hacer un poquito desde un inicio. ¿Qué pasa con los administradores? Bueno, quizás lo primero que habría que traer a colación y explicar es un poquito el funcionamiento de la sociedad mercantil. Mira, perdona un segundo. Si miramos un poquito, no es por ti, pero es que tenemos amigos que, bueno, que tienen a veces algunas dificultades y nos quieren seguir, y si no les hablamos a la cámara, nos leen los labios. Con lo cual, te agradecería, bueno, vamos a intentar tener esta relación por ellos, que nos están viendo desde Canarias. Muy bien. La idea sería primero entender un poco el funcionamiento de la sociedad mercantil, que es una ficción que el derecho crea precisamente para acopiar capitales y desarrollar grandes empresas. La sociedad mercantil, básicamente, el funcionamiento que tiene es que la responsabilidad de la sociedad, es decir, las deudas sociales, ¿sí?, de las deudas sociales responde el propio patrimonio social, existiendo, por lo tanto, una incomunicación patrimonial. De esa manera, lo que se pretende es que los socios solamente asuman el riesgo y ventura de la aportación realizada sin que exista una responsabilidad más allá de la aportación o del capital. Es decir, que si hay algún problema, que no vayan a los socios. Correcto. Y les pillen, les cojan. Correcto. Les embarguen sus propios bienes por esas cantidades que han aportado como socios capitalistas. Exactamente. Ese es el origen de la sociedad mercantil, y la filosofía es ver claramente la diferenciación entre sociedad y socios. Sí. Ese es el primer punto. A partir de allí hemos de decir que surgen, por ejemplo, a lo largo, por ejemplo, de la Edad Moderna, se empiezan a incrementar su desarrollo, pero sobre todo es después de la Revolución Francesa, cuando realmente su desarrollo tiene como objetivo precisamente el libre mercado. Dicho de otro modo, entre los derechos que reconoce la Revolución Francesa está el derecho de libre empresa. Ajá. Y dentro de ese derecho de libre empresa, el fundamental es el derecho a crear sociedades mercantiles. Por lo tanto, a tener esa incomunicación patrimonial entre lo que es la sociedad y el capital o el patrimonio de los socios. Ese sería, digamos, un poco el origen o la piedra de toque a partir de la cual, pues si quieres, podemos ir desarrollando. Sí, pero a mí lo que me interesa y lo que nuestros amigos tienen quizás más interés en saber es la responsabilidad de esos administradores. Vamos un poco a lo que es la práctica y a tocar con pies en el suelo lo que realmente sucede. Claro, yo hasta ahora lo que he dicho o me he referido al socio. Lo que pasa que muchas veces el administrador es socio. Sí. Entonces, sobre todo en pequeñas y medianas empresas, en pymes. Entonces, cuando se le reclama a un administrador responsabilidad, se le reclama como gestor de la sociedad, jamás como capitalista o como socio de la misma. O sea, quedan diferentes, hay que diferenciarlo, el que es el socio como tal, socio, únicamente, y además socio, coinciden socio y administrador. Exactamente. Únicamente al administrador que es socio o al socio administrador se le reclama la responsabilidad en su calidad de administrador, no de socio. Es decir, yo puedo tener acciones de una mercantil que no funciona, pero a mí no me reclamarán nunca el cumplimiento de las deudas de la sociedad, caso que la sociedad fuera insolvente, sino se lo reclamarán al administrador por su mala gestión. A pesar de que sea la misma persona. A pesar que sea la misma persona, pero que si se le reclama a ese administrador, se reclama en su calidad de gestor, no de propietario de una parte de la sociedad. Correcto. Es eso lo que yo quería. Vale, pues una vez diferenciado lo que es el socio y el socio administrador. Correcto. ¿Qué pasa cuando las cosas pues no van bien, no las hace bien? ¿Qué ocurre con su patrimonio? O mejor, antes de hablar de esto, el tema de la solidaridad. Exacto, mira, la solidaridad es un instrumento que crea el derecho para garantizar el cumplimiento del pago de las deudas.
Y lo voy a explicar rapidísimamente. Es decir, dadas dos posiciones de deudora y de acreedora, imagínate que cada una de ellas está compartida por una pluralidad de personas. Entonces, el acreedor, en el caso de que hayan varios deudores, se puede dirigir a cualquiera de los deudores. ¿Me explico? Es decir, un acreedor, varios deudores. El acreedor se puede dirigir a cualquiera de los deudores que considere más solventes. Claro, primero van a buscar el que aparentemente tenga más solvencia, tenga más patrimonio para resarcirse de esa deuda. Pero la idea es que, en garantía del cumplimiento de esa obligación, se dirige al que cree más solvente. Y ese es un poco el sistema de garantía para... De lo que es la solidaridad en este caso. Pero bueno, como todos vosotros sabréis, las deudas de una sociedad responde la sociedad. Correcto. En el caso en que todo se haga correctamente, porque bueno, hay cosas que son inevitables. Entonces, ahí no hay esas responsabilidades patrimoniales, como estamos hablando, de esos administradores. Pero vamos a hablar del caso de que, bueno, digo, esta empresa no funciona. Me voy, adiós, muy buenas, no se va al notario, no se renuncia a los poderes. ¿Qué pasa allí? ¿Quién es el responsable? Yo soy acreedor de una sociedad, digo, oye, yo quiero cobrar esto. Si la gente ha desaparecido, ¿qué puedes hacer para cobrar? ¿Vas a pedir responsabilidades a cualquiera de los administradores o a los socios? No, no. O a la sociedad, a los administradores y a los socios. No, únicamente a los administradores por su mala gestión social, simplemente. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? Sí, o sea, aquí lo que habría que diferenciar es entre acciones que llamamos de tipo social, cuando realmente la perjudicada es la sociedad, y acciones personales. La acción personal es aquella que insta cualquier persona física que se considere perjudicada. Puede ser perfectamente un acreedor o un socio. Y en el primer caso es la sociedad la que realmente acciona contra los administradores. Esos dos tipos de sociedad, de acciones, son fundamentales. Y en segundo lugar veríamos las acciones especiales, que si quieres luego las comentamos. Perfecto. Bueno, pues una sociedad no funciona, el administrador se va a la fuga, los acreedores, ¿qué pueden ir? Vía penal, vía civil. ¿Qué es lo mejor para que cobren o para que el otro se defienda? Porque aquí hay las dos partes de la tortilla. Siempre vía civil. Vía civil. Estamos hablando de vía civil. Fundamentalmente yo lo que quiero insistir es en un supuesto de responsabilidad poco conocido. El administrador está obligado a convocar junta de socios cuando su patrimonio disminuye al 50% del capital social. La diferencia entre el activo y el pasivo. Entonces, eso los administradores pocas veces lo saben. Porque necesitan ver las cuentas de resultados, que sus economistas pues les informen, pero muchas empresas o pymes no tienen esta capacidad. Entonces, están en desventaja sobre empresas que tienen ese potencial. Sin duda, sin duda. El administrador tiene que estar asesorado en todo momento de un abogado para poder accionar, es decir, para poder conocer sus derechos y obligaciones. Y defenderse, porque si se ha hecho realmente las cosas mal, pues sí que va. ¿Qué ocurre cuando en un proceso civil el responsable es la sociedad? Subsidiariamente también se puede pedir la responsabilidad a los administradores o solidariamente a todos los administradores, da igual. ¿Cómo funciona este proceso? Se les hace responsables de todas las deudas de la sociedad. Me estás comentando o nos estás diciendo de que en el caso que un juez en última instancia dicte sentencia a favor de los acreedores, es decir, que el administrador ha hecho las cosas con dolo, mal, por desidia, va a responder con todo su patrimonio. Todo. Con todo, el personal y el de la empresa. Primero, si el de la empresa no es suficiente, el personal. El personal. Si hay más socios administradores, porque a veces hay administradores solidarios, mancomunados, y o consejero delegado, en fin, cuando hay consejo de administración, se les puede pedir responsabilidades a todos. A todos. Si, por ejemplo, le cae la responsabilidad sobre uno,
¿qué puede hacer cuando ha liquidado esa deuda? ¿Puede repercutir Sí. sobre los otros? Puede repetir la parte proporcional a todos los demás miembros del órgano. Proporcional, es decir, si hay 4, pues se dividirá la deuda en 4, uno ya la ha pagado y el 3, aunque posiblemente no llegue nunca. No llegue a cobrar nunca. Muy bien, ¿qué más tenemos sobre las responsabilidades de los administradores? ¿Qué tienen que hacer para evitar estos casos? Pues cuando vean que el patrimonio social disminuye Sí. gravemente y con peligro, convocar inmediatamente la Junta de Accionistas. Y se les explica diciendo, señores, esta situación no funciona. ¿Qué es lo que hay que hacer seguidamente? La solución sería una operación acordeón, es decir, bajar el capital social y luego aumentarlo con aportaciones nuevas. Si no hay aportaciones nuevas de capital, Extinguir la sociedad, disolverla. disolverla. Para disolver la sociedad, ¿qué son los pasos que hay que hacer? Yo diría que se pusiera en contacto con un abogado, Sí. y a partir de allí lo que se trata es de pagar lo que se debe. Si no se llega, Entonces sería el concurso, pero es un tema que no... bueno, como todos vosotros sabéis, hace unos días, unas semanas, estuvo también nuestro colega Jaime Alonso Cuevillas hablando pues de lo que era el derecho concursal, que en ese es el caso en que sería el tema concursal para evitar esas responsabilidades de los administradores. Exacto. Para que no les afectara el patrimonio personal, es decir, que no respondiese con su propio patrimonio. Claro. Pero aquí lo que yo quería informar pues, a nuestros amigos que nos están viendo hoy, es decir, aquellos administradores que a lo mejor sí me han hecho administrador de una sociedad y bueno, pero voy a infirmo y ya está. Se puede encontrar con esos problemas, porque la gente se imagina que si hay problemas la que responde será la sociedad, pues se puede encontrar que la sociedad no hay absolutamente nada y el responsable será él. Con lo cual, esto de las firmas ya ha pasado un poquito a la historia. Y ya para terminar, ¿qué consejos darías a administradores buenos, normales, que hacen las cosas bien, para no encontrarse con esas situaciones que pueden ser provocadas por el otro socio, por el otro administrador? ¿Qué le aconsejarías? Aparte, evidentemente, de acudir a un abogado. Básicamente, ir a un abogado, porque fundamentalmente cuando se da una situación de crisis, el abogado es el que más y mejor puede informarte de los pasos a seguir, y sobre todo la obligación del abogado es proteger a su cliente. Exacto. En este caso sería la empresa, para orientarle el qué no debe hacer y qué debe hacer. Si ir al juzgado, presentar concurso, no presentarlo, e intentar llegar a un acuerdo con los acreedores para hacer las quitas, en fin, todo el proceso concursal que ya hemos visto, pero que también más adelante iremos viendo. El hecho de que, perdón, pero me estoy quedando afónico. El hecho de que un administrador sea condenado en sentencia a, con sus propios bienes, a pagar esas deudas, lo pierde todo. Todo. En 1911 el Código Civil, de todos los bienes presentes y futuros. Presentes y futuros. Eso significa que un administrador es responsable, paga, se lo han sacado la casa, todo, y todavía debe dinero. Es como las hipotecas, ¿no? Pierdes la casa y encima tienes que terminar pagando al cabo de los años esa hipoteca de esa casa que ya no tienes. Esto creo que varió antes de los años 90. La responsabilidad era de la sociedad. La sociedad ya no tenía ningún activo, se perdía la pista y los acreedores no tenían nada. Pero a partir de la reforma de la ley de sociedades, la sociedad anónima y la limitada, vino la figura de la responsabilidad esta de los administradores, que pueden ir los acreedores a acudir por esta vía y recuperar ese dinero que se les debe, evidentemente. Digamos que se amplió el abanico. Antes era hasta un punto, y a partir de los 90 se amplía el abanico de responsabilidad. Esa sería un poco la idea. Muy bien, pues ¿algún consejo para nuestros amigos? Que nos sigan a través del programa, a través del Facebook y demás, y que emitan las consultas, y yo pues ya responderé.
Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Ignasi Frigola, compañero abogado, y bueno, con sus tips de hoy espero que os hayan servido como mínimo para estar al tanto y al loro de lo que pasa en las sociedades. Hasta ahora.